Voy a pasar a dar paso a los ponentes de la siguiente mesa. Don Tomás Cobo Castro, don Luis Alberto Calvo y don Eduardo Rojas, por favor. Bueno, continuamos con esta mesa redonda que se llama La visión de los profesionales. Y yo voy a hacer de moderadora, pero si me permitís, la introducción que voy a hacer de vosotros es meramente institucional, porque a pesar de vuestros currículums, entiendo que hoy de lo que se trata es que hablemos de la visión de los diferentes colectivos profesionales que, como nos ha dicho la doctora María Neira, estamos implicados en este abordaje One Health. De hecho, en esta mesa se sientan los presidentes de consejos de colegios de dos profesiones sanitarias y de una que a priori no lo es, pero esto es precisamente un signo de que no es solo competencia del ámbito sanitario exclusivamente entendido como Ley Orgánica de Profesionales Sanitarios, el que todos los desarrollos y toda la organización de las políticas que se realicen tenga que tener ese enfoque de una salud. Y además en un momento en el que, como también se ha ido poniendo ya de manifiesto, cosas que probablemente se irá profundizando a lo largo de la mañana de hoy, estos aspectos que tienen que ver con la salud medioambiental, la salud del reino animal, la salud del reino vegetal y que interfieren en cuestiones productivas, que interfieren en el desarrollo humano y en cómo al fin y al cabo desarrollamos nuestra vida, corremos el riesgo de vernos atacados por personas que pongan en duda si los objetivos de todo este tipo de políticas son de carácter técnico y científico. Y para eso creo que si una de las responsabilidades que tenemos en este momento importante es precisamente el rigor, y el rigor se oferta desde la profesionalidad. Y precisamente por eso creo que es fundamental que participemos con abordajes multidisciplinares, multiprofesionales, que no son exactamente lo mismo, y que lo hagamos desde ese rigor que podemos aportar quienes estamos cualificados para desempeñar las diferentes tareas. Sin más preámbulos, tenemos con nosotros hoy a don Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, a don Luis Alberto Calvo Sáez, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, y a don Eduardo Rojas Briales, decano y presidente del Colegio Oficial de Colegios de Ingenieros de Montes. Muchas gracias a los tres por estar aquí hoy y cuando quieras, Tomás, tienes la palabra. Bueno, pues nada, muy buenos días. Bueno, primero agradecer al Colegio de Médicos, al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, por este acto, lo primero, y por promocionar, impulsar y divulgar esto en lo que tenemos que estar metidos. Agradecerle mi invitación. Agradecer a Pfizer por patrocinarlo. Agradecer al consejero que ha venido por implicarse, ¿no? Ha hecho una cita de Ortega muy adecuada, ¿no? El que las verdades que se ignoran guardan y esconden su venganza, ¿no? Y en este caso que nos ocupa, pues así es. Y agradecer al presidente del Consejo General de Veterinarios, amigo Luis. Presidente, hombre, los ingenieros de montes no son una profesión sanitaria, no, ni a priori ni a posteriori. Pero bueno, sí es cierto que en esa línea que tú dices, lo que tenemos que trabajar es por la salud pública en su conjunto y sin duda ellos son parte muy importante también de ello. Voy a decir que desde el Consejo General de Médicos, desde lo que es la profesión médica, lo que tenemos, lo que vigilamos, lo que es el ventrículo izquierdo, es el código deontológico, ¿no? El código deontológico exige a los médicos un comportamiento pues, por encima del código penal y del código civil. Y sin duda ese comportamiento ejemplarizante
tiene que ir también en esta línea, ¿no? Negar en el año 2022, siglo XXI, que el cambio climático es un problema y es un problema grave, pues es estar fuera completamente de cobertura, ¿no? Negar la importancia de la multidisciplinaridad a la hora de abordar el problema de salud pública, pues es también estar fuera de cobertura. Esa interdependencia entre el medio ambiente, entre todas las profesiones. En concreto, tenemos al presidente del Consejo de Veterinarios con los veterinarios en esa idea de One Health, pues es hacia donde tenemos que ir y es lo que tendremos que enfatizar en la deontología y es lo que tendremos que enfatizar en una de las acciones que desarrolla el Consejo General, que desarrollan los colegios de médicos, ¿no? Y que no paramos de insistir en esa labor de utilidad para nuestros compañeros y compañeras, pero para la sociedad. Y en esa labor de utilidad debemos de promover la formación médica en su conjunto. Y en esa labor de formación médica, sin duda, debemos de impulsar este concepto de One Health. Sensibilizar, lo decía muy bien la doctora Neira, ¿no? Sensibilizar y lo de siempre, promocionar la formación, la divulgación y la investigación. Tenemos además herramientas y tenemos herramientas útiles que tenemos que desarrollar y ya lo hemos empezado a hacer desde el Consejo General. Hemos sido los que hemos catalizado esta alianza médica contra el cambio climático, por cierto, pioneros en Europa, que trato de llevar y lo llevaré a Atenas en octubre, en el seno del Council de la Unión Europea de Médicos Especialistas, que agrupa un entorno de 1.700.000 médicos especialistas y desde España vamos a impulsar esta interdependencia. Tenemos herramientas, decía, y herramientas, además de la de divulgación, formación y con todos los 52 colegios que tenemos herramientas claras y útiles como es la huella de carbono, ¿no? Y es importante insistir en la definición de lo que es la huella de carbono, porque la gente habla, pero perdonad que insulte vuestra inteligencia, ¿no? Pero es el indicador para que nos permite ver la emisión de gases con efecto invernadero, ¿no? Sobre los que 2/3 es dióxido de carbono, pero también está el metano, también está el óxido de nitroso, también están todos los clorofluorocarbonados, ¿no? Que utilizamos en los refrigeradores para la nevera o en los propelentes para los aerosoles, o los que se utilizaban antes para los aerosoles, como el Ventolin, ¿no? En fin, la huella de carbono, primera herramienta útil. Encaja como medidor, encaja directamente y eso lo podemos hacer cada uno hasta en nuestra casa. Lo hacemos ya en el Consejo General y vamos a promocionar que lo haga cada uno de los colegios de médicos para ver de qué manera podemos nosotros, desde este pequeño ejemplo, ir bajando esa huella de carbono. Y esto encaja con el ODS 3, ¿no? que es el de salud. Y hay 3 hechos de esa interdependencia, y no me extiendo más y dejo las presentaciones. Hay 3 hechos que son absolutamente claros. El primero es la crisis demográfica o la bomba demográfica, ¿no? Uno de los sitios cruciales es África. África ahora tiene 1.300 millones de habitantes, se calcula que para el año 2050 va a tener otros 1.200 millones más. Esto se debe en gran parte a la mejora de la salud materno-infantil, como consecuencia del cual hay más supervivencia de adolescentes y hay una reproducción mayor en esa adolescencia. Sin embargo, hay demógrafos que son muy críticos con esta bomba demográfica y dicen que es absolutamente falsa, que va a suceder lo mismo que en China, que una vez mejore precisamente la salud materno-infantil, lo que va a suceder es que va a haber menos demografía porque al haber mejores cuidados las familias van a tender a ser menos. Pone el ejemplo de China, que pasó de una bomba demográfica o inicio de una bomba demográfica a una fertilidad ahora de 1.6, ¿no? Pero esta sería la primera, ¿no? La crisis demográfica y lo que supone de la extensión del ser humano y la interrelación con los animales. El segundo bloque es la deforestación. El que niegue eso ahora, pues también está fuera absolutamente, es completamente acrónico a los tiempos que vivimos. Y el tercero es, como sabéis, la globalización. La globalización que permite ya los viajes y que una enfermedad en un sitio que antes era remoto y podía quedar aislado, puede venir a Europa, ¿no? Por cierto, la globalización, que es una de las revoluciones que mi generación ha vivido, porque somos la única generación que ha vivido 3 revoluciones. La primera revolución que hemos vivido ha sido la del Internet, ¿no? Hemos pasado de los radioaficionados a ya comunicarnos con todo el mundo. Pero los radioaficionados, yo no sé si vosotros lo veríais en casa, pero mi padre era radioaficionado, cuando hablaba con uno de Nueva York o con de Japón, pues bueno, ¿quién le iba a decir que ahora estamos comunicados? La segunda revolución que hemos sufrido es esta, la globalización, que podemos viajar a todos lados. Antes desde Bilbao, cuando yo estaba en Inglaterra, había un vuelo a la semana.
Ahora tenemos vuelos todos los días a todas las partes del mundo. Y la tercera es la revolución del Big Data, ¿no? Que sabe más la nevera de lo que nos gusta que nosotros mismos. Pero bueno, la globalización impacta directamente en esto. Y luego ya seguiré hablando un poco de las acciones que tenemos en el Consejo General. Muy bien, pues muchas gracias. Si te parece, Luis Alberto, cuando quieras, creo que sí que tenías preparada la presentación. Esto... Sí, está cargada en el ordenador. Está cargada aquí. Le damos a... Esto ya funciona. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Esto y el... Y tenemos aquí. Bueno, no sé si se me escucha bien a través del micrófono. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero es agradecer, como es preceptivo, al Colegio de Médicos y al Colegio de Veterinarios de Valladolid, a José Luis Almudí, a Rufino Álamo, su amable invitación, su benevolencia para haberme invitado, y aquí acudo con muchísimo agradecimiento, porque además yo tengo una ventaja sobre Tomás y sobre Eduardo, y es que yo juego en casa. Yo soy de Valladolid, bueno, conozco bien el Colegio de Veterinarios de Valladolid y es un placer estar aquí, sobre todo para hablar de un tema tan importante, tan interesante para los veterinarios, y que nos empeñamos en tratar de liderar esta corriente desde hace unos años, y ahora, gracias a Dios, esto va calando y además demuestra que es una cosa de todos. Aquí el que vaya en solitario está destinado a perecer en la soledad. Un placer conocer a Eduardo, que no te conocía, a Tomás tengo más trato. Y bueno, pues vamos yo sobre el tema este, la verdad es que he cavilado mucho, he vindicado y reivindicado, muchos lo sabéis, la participación de los veterinarios durante la acción y la prevención de la actual pandemia que estamos sufriendo, que parece que no se acaba nunca. A mí, en este momento, me gustaría exponer mi punto de vista y propalar mis observaciones sobre la importancia que tienen las enfermedades que se transmiten de los animales racionales a los irracionales y viceversa. El interés de esta zoonosis es grande y además es un interés creciente. Cada vez es pues, más interesante a la vista de lo que va sucediendo cada día, fundamentalmente porque supone una amenaza para la salud humana, una amenaza para la salud animal y para el desarrollo económico, que es algo muy importante, aparte de para, por supuesto, el medio ambiente. Nosotros nos dedicamos a la PPC. Algunos veterinarios de aquí rápidamente pensarán que ya es un poco anacrónico el tema de la peste porcina clásica, pero no me refiero a eso, sino a la predicción, prevención y control de las enfermedades, en las que sí que tenemos un papel importante y sobre todo en el SARS-CoV-2 si admitimos su origen animal. En la historia del mundo, que ya va siendo bien larga, pues ha habido pocas generaciones que han tenido que enfrentarse a grandes problemas, a grandes epidemias, a grandes problemas sanitarios a lo largo de la historia, y ahora, en este momento, nosotros tenemos la responsabilidad de afrontar la COVID-19. Y yo quiero, obviamente, ofrecerles el punto de vista de los veterinarios, o desde el punto de vista veterinario, la visión. Hay una cosa que está muy clara: los animales permiten la vida tal y como la conocemos hoy en día. Sin los animales, pues sería imposible, no solo porque nos proporcionan alimentos en cantidad y calidad suficientes, sino también porque nos proporcionan otras muchas utilidades, como el ocio, como el deporte, como la terapia, como el trabajo, antiguamente o todavía ahora. En la guerra, desafortunadamente, tenemos la posibilidad de verlo. Los animales forman, junto con el ser humano y la tierra, un ecosistema que están en absoluta interacción y que tiene un equilibrio que está cimentado sobre todo en la evolución y en la adaptación. La pandemia del SARS-CoV-2 ha mostrado sin ninguna duda que existen muchísimas debilidades,
al tiempo que nos ofrece retos. Como siempre, hay que captar las oportunidades de cara al futuro. La lástima es que esto nos ha costado una altísima letalidad y una más alta todavía morbilidad. El propio programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente nos describe desde el punto de vista de la medicina basada en pruebas pues una serie de medidas que tienen que adoptar pues todos aquellos por parte de quienes nos rigen nuestro destino como sociedad y como especie. Todos estos mandados o mandatos, aun cuando yo suscribo, y pienso que todos, la mayoría, todas estas medidas, me gustaría centrarme en algo que quedó patente y manifiesto el año pasado en la conferencia de academias de ciencias veterinarias que se celebró en León y donde se afianzó una vez más el concepto de una salud como el bloque central y el más importante objetivo de los veterinarios a corto y a medio plazo. Dentro de nuestra pluridedicación, sabéis que los veterinarios tenemos una actividad profesional que se dedica fundamentalmente, en primer lugar, a la medicina y a la cirugía animal, después a la seguridad alimentaria y después a la producción animal, y en todos y cada uno de los aspectos de esas tres vertientes, desde la investigación hasta la docencia y bueno, el trabajo y el desarrollo técnico de todas ellas. Aun cuando los antecedentes de One Health podríamos decir que casi son remotos en el tiempo, ya empezaron la Asociación de Veterinarios de América y la Asociación de Médicos de América empezaron ya a pensar en este modo de actuar, en este paradigma, en este ejemplo, pues fue aquí. Fue en Manhattan, donde unas instituciones bien poderosas se reunieron y surgieron los principios de Manhattan sobre zoonosis emergentes y posteriormente a resulta de los principios de Berlín que se produjeron, se emitieron 15 años después, donde ya se incluye la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la seguridad alimentaria, entre otras cuestiones de máximo interés. Nosotros queremos que en España se adopte un sistema de gestión de crisis sanitaria bajo el prisma de One Health. En este sentido, consideramos imprescindible contar con estructuras sanitarias coordinadas. Tiene que haber profesionales especializados que aformen las crisis de este tipo de forma integrada y, por supuesto, con políticos concienciados. Eso es de máximo interés, no solamente tener la organización, la estructura, sino los políticos que estén concienciados. ¿Por qué digo esto? Porque en abril de 2020 se presentó una moción instando al Gobierno pues, a crear una comisión delegada de Gobierno para One Health, que aunase los intereses para la salud pública desde los diferentes ministerios y también que incluyese la educación y la investigación. En la moción también se instaba a designar un consejo asesor para One Health, internacional e independiente. Se instaba a aprobar la estrategia española One Health y el Plan Nacional para su desarrollo en colaboración con las comunidades autónomas y también aprobar un plan de refuerzo de los sistemas de vigilancia que contemplase los recursos tecnológicos y profesionales especializados necesarios para dar una respuesta adecuada ante cualquier crisis que ponga en riesgo la salud individual y colectiva. Además, se proponía habilitar la participación de los veterinarios, algo que tuvimos que ver en esta moción, y además es que consideramos que es imprescindible la participación de los veterinarios en la red de vigilancia epidemiológica y los sistemas Centinela y establecer además los mecanismos de coordinación
con las comunidades autónomas, dada la estrecha relación entre la salud humana, lo que ya sabemos, la salud animal y medioambiental, bajo el concepto One Health, y en la prevención de epidemias epizootias y zoonosis. Finalmente, se proponía o se instaba al Gobierno a reforzar el control sanitario de fronteras con un modelo integrado, One Health, de los servicios de sanidad exterior, sanidad animal, sanidad vegetal, de farmacia y el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones para afrontar una respuesta más ágil en materia de vigilancia epidemiológica y control de los posibles riesgos para la salud derivadas de la importación, exportación o tránsito de mercancías y de tráfico internacional de viajeros. Bien, todas estas instancias de esta moción son más loables que loables. Creo que todos lo firmaríamos inmediatamente y no cabría en la cabeza de nadie que esto pues no se tratase de llevar a cabo. Bueno, pues todo esto fue rechazado, esta moción, en el Senado, por lo tanto, ahí se ha quedado entre los papeles de buenas voluntades a tener en cuenta, y yo estoy seguro que esto se va a desarrollar, pero cuando se dé la circunstancia política que lo propicie. La medicina veterinaria, por su actividad profesional, juega un importante papel, un papel muy importante en medio de esta problemática que acabamos de anotar. Y en este orden de ideas, los servicios veterinarios constituyen un medio más que importante, en primer lugar, para mejorar la salud en las zonas rurales, en particular para prevenir y controlar la zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos, para atender también situaciones de emergencia, para mejorar el saneamiento básico y la higiene, para promover la nutrición, una nutrición adecuada, sin carencias nutricionales o disminuyéndolas y otros riesgos. Y todo esto se hace también sobre la disponibilidad de los alimentos inocuos. Esto se hace a través de la salud pública veterinaria como respuesta a las múltiples necesidades de la comunidad, incluyendo el desarrollo social y económico, como siempre, que es inherente al tema sanitario. Debemos reconocer y ser conscientes que hay una grandísima verdad, y lo ratifica la OMS. Ningún plan de preparación previa para pandemias será el 100% relevante o idóneo para cualquier situación que la naturaleza cree, como lo hemos visto hace 2 años, hace 3 años ya. Por lo tanto, enfatizar el proceso de actuación y respuesta ante una pandemia real o posible puede ser más importante que los detalles específicos, los cuales pueden resultar inaplicables porque depende de cómo venga el problema sanitario en una nueva situación. A mí me gustaría centrarme en el meollo, en los temas a los que la veterinaria puede contribuir de forma positiva y proactiva para abordar los retos actuales y de futuro sobre epidemias y pandemias. Y los voy a reducir a 4 por motivos de síntesis, pero estos 4 abarcan sin ninguna duda los problemas más importantes que hay que abordar desde mi punto de vista a nivel nacional y sobre todo a nivel mundial. Nos los ha indicado María Neira perfectamente. Estamos dándole vueltas. Realmente en el tema de One Health todo está dicho, pero es verdad que como nadie escucha hay que repetirlo constantemente, y en esas estamos. El primero es sobre una salud, el segundo es sobre la emergencia climática, el tercero es sobre el bienestar animal y el cuarto es sobre el desarrollo rural. Dentro del primer punto, de un enfoque único de una salud, debe elaborarse con carácter inmediato un protocolo unificado que valore con exactitud los problemas que surjan en cada momento y tenga la capacidad suficiente para
disponer propuestas específicas. Hay un dicho agudo y sentencioso de uso muy común en España que dice más vale prevenir que curar. Es necesario, por lo tanto, establecer un marco de medidas sanitarias integradas de prevención que eviten el desgaste que supone la reacción explosiva, intensa y sofocante ante los problemas. Lo hemos visto también, es que todo está cuadrado en la pandemia que hemos sufrido al principio. Hemos visto y todavía estamos viendo el sofoco, la reacción explosiva, sobre todo de los médicos y enfermeras, sin haber sido capaces de actuar o de incidir más en el capítulo previo que es el de la prevención. Esto es verdad que es complicado, pero sin embargo sumamente eficaz. Habría que fomentar la investigación transdisciplinar. Quizá habría que considerar incluso el repaso de hacer un repaso y una renovación profunda de los sistemas educativos y formativos, promoviendo la aceptación de una salud a nivel social. Tenemos que potenciar los sistemas de vigilancia y respuesta rápida en animales, la detección precoz en centinelas y, en relación con esto, aplicar proyectos y programas continuos en zonas de riesgo y fomentar la formación de grupos de expertos epidemiólogos, que aunque los hay muy buenos, es verdad que no hay muchos. También es importante la utilización de vacunas DIVA allá donde no existen, para que no haya, son vacunas que son capaces de diferenciar los individuos vacunados de los individuos infectados, para que no haya interferencia de vacunación con los programas de vigilancia, a la vez que necesitamos una modernización del catálogo vacunal y de los adyuvantes. Todo esto no hace más que reforzar la cultura de la prevención. Tenemos también... ¿Me perdonas? Te quedan 2 minutitos. Sí, ahora mismo, ya acabo, ya termino. Decía que un tema importante es desarrollar una comunicación eficaz y abierta. Por supuesto, tenemos que ocuparnos de las resistencias a los antibióticos, con el que, además de promover una optimización y uso responsable, hay que mejorar la educación, la comunicación y la sensibilización. El paraguas One Health, por supuesto, aloja también la seguridad alimentaria. Los alimentos son vulnerables a la contaminación y esto precisa un abordaje sistemático, integrado, transdisciplinar y colaborativo. En el segundo punto que hablábamos era la emergencia climática. Tenemos que, como decía también la doctora Neira, la veterinaria tiene que combatir todos los efectos que están provocados por efectos imprevisibles, heladas, erupciones volcánicas, lo tenemos todos los días en la prensa. Nosotros también estamos volcados, por supuesto, con el bienestar animal, que proporciona un verdadero equilibrio del individuo en su relación con el medio ambiente. Nos interesa muchísimo el bienestar de los animales. Y para terminar, haciendo referencia al cuarto punto, la veterinaria ha estado siempre asociada al mundo rural y no tiene que permanecer ajena al mismo. Ahora mismo es la tendencia actual, hay una tendencia de concentración urbana y la veterinaria tiene que tomar las riendas en el desarrollo rural mediante la aplicación de las ciencias veterinarias y de lo que ya sabemos para establecer ganadería y agricultura. No me alargo nada más. Muchas gracias. Pensaba que iba bien de tiempo, pero parece que no. No, muchas gracias. Vamos un poquito ajustados y no quiero dejar de tener al final un espacio, aunque sea breve, para unas preguntas. Por favor, Eduardo, cuando quieras. No sé si el pasador. ¿Aquí? ¿Mejor aquí? Mismamente, sí. Ahí podemos.
Buenos días a todos y a todas. Y, en primer lugar, felicitar a los organizadores por esta excelente iniciativa de traer a diferentes perspectivas que coinciden en la cuestión de One Health y, obviamente, por agradecer haber considerado a nuestro colegio profesional. One Health nos obliga a una... ¿Qué prefieres, que lo hagamos desde allí o desde aquí? Como tú prefieras, como más cómodo vayas a estar. Vale, bueno. Lo único que te pediría es concisión. Está claro. Nos obliga a una visión integrada de aspectos diferentes que tienen orígenes separados y esto está absolutamente también en la misma línea de lo que hacen los ODS, que también coinciden en el tiempo. Y más allá de ello, el ir construyendo desde trade-offs, es decir, de decisiones que suponen minoración de una de las partes a buscar oportunidades y win-wins. Obviamente voy a intentar comentar lo que el ámbito forestal, la profesión forestal, la ciencia forestal puede aportar y qué responsabilidades puedan tener los profesionales. La cumbre de Río +20, de la cual surgieron los ODS, también concluyó que los grandes retos de la sociedad ya no son sectoriales, sino transversales, y en concreto la propia OMS, antes del reto del COVID, era una de las agencias que más insistían en los problemas precisamente de las enfermedades no comunicables vinculadas con sedentarización, contaminación y malos hábitos de vida. Los ODS precisamente aspiraban a superar el enfoque sectorial del desarrollismo previo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como la segregación que existía, por lo menos en los primeros tiempos, después de la primera cumbre de Río, entre la sostenibilidad ambiental, social y económica, lo cual llevaba a políticas inconexas y frecuentemente contradictorias. Y One Health, como ya se ha comentado, integra las dimensiones ambiental, humana y animal. ¿Qué puede aportar nuestro ámbito? Porque alguno puede decir, ¿qué hacen aquí los forestales? Bueno, es cierto que no existe una larga tradición de integración de los temas de bosques y salud, no veníamos de allí, pero sí que es cierto, desde hace 30 años se constata una constatable y multifacética emergencia de la relación de bosques y salud, a tal nivel que la ONU ha declarado que el Día Internacional de los Bosques 2023, que es el 21 de marzo, se ha dedicado a bosques y salud, y es una oportunidad que deberíamos aprovechar entre todos para resalzar, y de hecho Juntos por los Bosques es una plataforma que puso en marcha de todo el sector el Colegio de Ingenieros de Montes, organiza con el MITECOR y la comunidad autónoma anfitriona su celebración en España, y podría ser un buen punto de partida para pensar en la planificación para el año que viene. Nos falta, desde el punto de vista forestal, todavía desde el mundo sanitario, de la ciencia de la salud, suficiente información de, más allá de que los bosques sean útiles, sean interesantes y se vean, digamos, indicios de esa contribución, cómo podemos hacerlos mejores, cómo podemos adaptarlos a las demandas de la salud, como lo sabemos hacer para biodiversidad, para cambio climático, para temas de erosión, para temas productivos, en su estructura, edad, composición, estructuras, tratamientos y demás. Y dentro del tema emergente dejo aquí una publicación sobre los nuevos retos forestales que tuve la ocasión de participar, donde hay un capítulo largo e interesante sobre precisamente la contribución de bosques a la salud. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues entendemos que hay una serie de ejes posibles. El primero es reverdecer y naturalizar las áreas metropolitanas donde vive el 80% de la población, tanto en Europa como en Norteamérica, a través de modelos como los anillos verdes, que donde se han implementado, especialmente en nuestro país, en Vitoria, han ido generando oportunidades interesantes, primero de esa fortaleza circundante a una ciudad, en segundo lugar, el propio reverdecimiento interior de las ciudades, parques, alineaciones, aprovechar los sistemas de drenajes y pluviales y demás, enredadoras y demás, para reverdecer la ciudad e incluso reducir también la temperatura estival, pero también ir progresivamente esponjando e interconectando hacia el exterior, un aumento de calidad de vida, de mejora de la salud física y mental y reducción de la conflictividad es lo que nos van indicando muchos especialistas, aunque no sabemos realmente las causas estrictas que lo generan. El concepto de educación en el exterior surge en Europa, curiosamente, del país menos propicio por razones climáticas, que es Noruega, el país más lluvioso y frío en combinación climática, donde desde hace 30 años a los niños los llevan en cada momento posible a hacer sus clases desde primaria en los bosques, lo cual creo que podríamos nosotros aprovechar mucho mejor en el clima nuestro.
Y obviamente el transporte diario en bicicleta, porque muchas veces nos desplazamos por motivos laborales, motivos de donde vivimos o por motivos del traslado de nuestros hijos a los colegios y demás, en entornos que son periurbanos y en los cuales es imposible utilizar la bicicleta porque han sido diseñados a escala municipal y por tanto no están conexos o nos jugamos la vida. Digo, Vitoria es un caso realmente muy destacado y este aspecto está vinculado con el ODS 3, 4 y 11. Aquí tenemos el ejemplo de Vitoria, aquí vemos de dónde partimos. Vengo de Valencia, una ciudad que tiene un potencial circundante impresionante y muchas veces realmente frustrante el estado real actual de los lados. Incluso el ejemplo del río de Besós en Barcelona, que los que lo conozcan, cómo estaba hace 20 años, era horroroso y cómo se ha transformado hasta un lugar donde se hacen hoy bodas. En la tendencia a sellarlo todo, ni siquiera aprovechar las vías del tren. También del tranvía también hay que sellarlas, o como tenemos muchas infraestructuras fluviales que en muchos sitios son las únicas que nos quedan de una forma bastante soviética, meramente de hormigón, sin dejar potencialidad ni para la biodiversidad, pero sobre todo para la población circundante. El segundo aspecto que pueden contribuir el ámbito forestal es proveer de productos, materias primas renovables y sostenibles, y recuerdo que el principio de sostenibilidad fue el pilar central y el arranque de la ciencia forestal como heredera de la Ilustración. La posibilidad de proveer alimentos. Tradicionalmente la FAO, en la cual tuve el honor de servir en la primera mitad de la década anterior, se evaluaba entonces todavía la contribución alimenticia básicamente en calorías, que es una visión demasiado primitiva. Con el tiempo se ha ido focalizando mucho más a la nutrición y a los elementos cualitativos, y aquí los bosques, que en calorías solo es el 1% de la humanidad, la población de Alemania para entendernos, sí que tiene una aportación muy importante en cuanto a la calidad nutricional y sobre todo las poblaciones que viven cerca de los bosques, que vienen a ser más o menos 350 millones de habitantes, donde temas de proteína animal y temas de vitaminas son claves. Por otro lado, un tercio de la humanidad cocina con leña, con lo cual ese factor es muy importante, y un 10% tiene que hervir el agua para tener agua limpia, con lo cual, y esto es importante, y lo hace con leña. La construcción en madera o bambú genera edificios saludables y acogedores, que debe ir obviamente más allá de la percepción, la calefacción con biomasa exactamente igual, y las telas de fibras vegetales o animales nos permiten evitar microplásticos. Otro problema está vinculado con el petróleo, que no son emisiones de CO2, pero gravísimo para tanto los mares, por la biodiversidad marina, como también para nuestro suministro de pescado y mariscos. Los productos de embalaje exactamente igual, y los bosques, todos somos conscientes, proveen importantísimos servicios ambientales y sociales, que al final todo esto está vinculado prácticamente con 10 de los 17 ODS. Por tanto, una gran... Y finalmente también obviamente la mejora del territorio rural a escala global, no a escala de nuestro país, parando la deforestación tropical, restaurando los bosques donde sea conveniente, no solo con bosques densos, sistemas silvopastorales, agroforestería o densificación de bosques, en nuestro caso las dehesas, y recuperando los bosques degradados muy extensos en África. Y simplemente pongo aquí los datos de FAO, donde pese a que tenemos los últimos 10 años ha habido mucha excitación y mucho consenso en aumentar la restauración de bosques, la realidad es que si no tenemos más deforestación neta en el mundo en los últimos 20 años es estrictamente porque se ha reducido la deforestación, sobre todo en Sudamérica, pero la restauración de bosques y la expansión espontánea se ha reducido a la mitad, con lo cual a veces los discursos generales van en una dirección completamente diferente de la realidad y tendremos también que adaptarnos a ello. Un aspecto clave que entendemos es crucial es el apostar por la bioeconomía. Ello nos permite el concepto de unlock, el sacar todo el potencial de los bosques, por un lado con más bosques y más densidad, hasta el punto de vista que sea sostenible, pero por otro lado también a través de la sustitución en construcción, en textiles y muchos sectores, con lo cual reducimos una altísima huella de carbono que tienen los minerales, además del impacto de la minería, porque requieren simplemente una viga de hormigón o de hierro, ¿no? Estas de madera tienen que ser calentadas a una temperatura enorme, incluso en su reciclaje, mientras que las de madera meramente son aserradas y puestas y por lo tanto su huella de carbono es mínima, además que es un material renovable. Pero también podemos, en el sentido que decía al principio de buscar win-wins, contribuir a la despoblación en la línea que se ha dicho al final de la intervención del compañero de veterinaria del desarrollo rural. Vamos a hablar de despoblación en una comunidad como esta, de reducción de la dependencia exterior energética en materias primas, clave en este momento con la guerra de Ucrania,
y obviamente también generando recursos para que esa gestión forestal, esos territorios realmente tengan recursos para ser gestionados, porque no podemos meterles una campana de vidrio encima, y reforzando su resiliencia que requiere de gestión. Y aquí algunos ejemplos. La T4 que muchos habrán visto, pues el techo no es de madera, es de bambú, otro gran material de los países tropicales renovable. Y, obviamente, la importancia de los bosques, la vegetación. Tenemos 3 sumideros del CO2. Es cierto que no todo todos los gases de efecto invernadero son CO2, pero 3/4 partes sí lo son. Y, básicamente, el océano, que es fundamental, pero es ingestionable y nadie sabe si va a frenar esa enorme absorción que está haciendo. La vegetación, que básicamente son los bosques. Y la atmósfera, que es el problema del cambio climático. El único sumidero gestionable, por tanto, es la vegetación y los bosques. Y la importancia, la gran diferencia que tenemos entre materiales, el embodied o incrustado CO2 que emitimos con los materiales que escojamos, toda la generación energética verde, desde biomasa a las convencionales, prácticamente emite poquísimo CO2, las otras, incluido el mal llamado gas natural, emiten muchísimo CO2, pero lo mismo pasa con los materiales. Si escogemos vigas de madera, ventanas de madera, reducimos enormemente nuestra huella de carbono. Y quisiera, digamos, cerrar la intervención antes de llegar a las conclusiones comentando un debate reciente, porque además, como tenemos a los compañeros de veterinaria, que es el debate, entiendo que estéril, respecto a la carne y respecto a la caza, sí o no. Tenemos como sociedad el error de entrar en debates muy simplificados y polarizantes que al final resultan absolutamente estériles, porque cada uno repite sus aspectos y no avanzamos. Pero la realidad es que tenemos las poblaciones de jabalís y de cérvidos fuera de control desde el Magreb hasta el norte de Europa. Todo el continente europeo está totalmente fuera de control, con unos riesgos de epidemias que puedan pasar sobre todo a la población ganadera enorme, y de accidentes, que en esta comunidad es la primera causa de accidentes de carretera. Esa es la realidad. Por otro lado, la carne de caza, pero también la de ganadería extensiva, son de una altísima calidad nutricional, difícilmente accesible en el caso de la de caza, y no tienen huella de carbono, porque no ha habido prácticamente alimentos externos. Y luego tenemos un creciente riesgo de grandes incendios por abandono de amplias extensiones, un emboscamiento descontrolado, porque eso está muy investigado. Los bosques crecen donde hay bosques y donde no hay, no crecen. Con lo cual no es un tema de vamos a tener más bosques en La Mancha, no. Estamos hablando de que las montañas van a cargarse más todavía, con riesgo de enormes incendios. Y la ganadería extensiva, que nos provee carnes sin emisiones, que prevé incendios, que mantiene biodiversidad y lucha contra la despoblación y una alta calidad nutricional, el tema del cerdo ibérico realmente extensivo. Con lo cual, la alternativa inteligente es potenciar la carne de extensiva, quizás consumir menos carne, pero carne de gran calidad y de caza que sea más fácilmente accesible y diferenciable, y reconducir la atención a los procesos, a los umbrales de sostenibilidad. No podemos tener tanta población en muchos, sobre todo en jabalís, pero también en bastantes cérvidos, sobre todo ciervos y corzos, y no la visión de protección del individuo cuando son elementos dinámicos. Con lo cual, lo único que estamos es antropizando lo natural cuando se genera el wilderness perdido, una gran contradicción. Y, obviamente, un aspecto que, digamos, nunca he visto tratado en este sentido, en estas discusiones, e incluso en discusiones más amplias, que es, como vamos a ser más humanos y queremos una mejor alimentación, si nos vamos tanto hacia vegetales, que como valenciano obviamente pueden imaginar que no tengo ningún problema, la horticultura requiere las mejores tierras y el mejor clima. La fruticultura lo siguiente, los cereales lo intermedio y lo peor la ganadería. No es lo que nos sobra en el mundo precisamente las mejores tierras. Y además mucha población vive en climas donde la horticultura y prácticamente la fruticultura no es posible. Pues de alguna manera también tendremos que entender que hay una parte importante para una producción de carne, sea de caza o de ganadería extensiva, que permita valorizar terrenos que no tienen otra opción, porque evidentemente no vamos a poder hacer lechugas en Finlandia salvo muy pocos meses. Respecto a estacional es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pueden hacer las profesiones reguladas? Por un lado, integrar diversas disciplinas, aportar su enorme acervo acumulado, en el cual obviamente los que nos ganan son los abogados que llevan ya más desde el Imperio Romano implementando la filosofía griega, asumir responsabilidades de sus decisiones y, obviamente, sopesar no solo el riesgo de la actuación, que sí me parece que solo tengamos que hacer el mitigo de precaución, sino el riesgo de la no actuación. Si no actuamos controlando las poblaciones excesivas de jabalí y de cérvidos o un emboscamiento descontrolado, pues tendremos problemas por otros lados. Y aquí simplemente algunos gráficos, imágenes, pues de cómo tenemos muchos de nuestros montes. Al final el fuego acaba siendo el gran gestor y abordamos los problemas con la teoría del iceberg, con aviones, como si fuese la solución, cuando la solución está en la gestión. Y también desde el agua, que es un factor crítico, y más con cambio climático, nos están insistiendo. Hoy mismo acaba de ser publicado otro artículo ideado por un compañero de la UPV,
donde, vuelve a insistir, son los bosques gestionados los que están mejor adaptados al cambio climático y nos ofrecen mayor rendimiento hídrico. Y obviamente recordar ese aspecto territorial, que tenemos las zonas más despobladas de Europa fuera de Laponia en nuestro país y que por lo tanto es muy importante abordar estos retos conjuntamente con el desarrollo rural y recordando que ese territorio de despoblación es fundamentalmente forestal. Por lo tanto, los dos temas no podrán resolverse sin considerarse conjuntamente. Muchas gracias por su atención y espero que haya un buen debate seguidamente. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones, especialmente a Eduardo, porque yo le he pedido concreción, pero todavía has mejorado mis expectativas. Muchas gracias a todos, de verdad. Vamos a dar un paso a las preguntas, pero en lo que os las vais pensando, y puesto que tenemos aquí representantes de dos profesiones sanitarias y efectivamente de una profesión que no está reconocida como tal, en ningún momento he pretendido yo introducir el hecho de que profesiones que ahora no son sanitarias, hay algunas que ahora no lo son y probablemente si este ámbito se revisara lo serían, y hay otras que ahora no lo son y que aunque revisáramos ese ámbito no lo serían, pero sí tendrían una participación clave en el ámbito de la salud pública. No sé si sabéis que el pasado 10 de marzo se emitió la Declaración de Zaragoza. Esta declaración surge de una cumbre de consejeros de sanidad junto con otros miembros integrantes de los equipos y de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y en esta declaración de Zaragoza, una de las cuestiones que se pone de manifiesto es la necesidad de reforzar la salud pública en España y, como forma de reforzar esa salud pública en España, la necesidad de tener una estrategia de vigilancia en salud pública, que no vigilancia epidemiológica, no es exactamente lo mismo. Y además se habla de una de las grandes debilidades que tiene la salud pública en este momento, que es los recursos humanos que la integran. Al final, la salud pública, como tantas otras cosas en el ámbito de la salud, la hacemos las personas. Bien, pues la estrategia de salud pública, si no hay ningún inconveniente, que no esperamos que lo haya, va a ser prácticamente aprobada con carácter inmediato por parte del Pleno del Consejo Interterritorial. Y en este caso sí aparecen ya en esa estrategia toda la integración de todos los profesionales que tienen que ver no solo con los efectos sobre la salud, es decir, las enfermedades o factores de riesgo, o con los determinantes sociales, sino que aparecen el resto de profesiones que estáis plenamente integrados en la parte fundamentalmente de la protección de la salud. Aparece la seguridad alimentaria, aparecen otros ámbitos relacionados con zoonosis que son riesgos para la salud humana y aparecen aspectos de salud ambiental. Y se acaba de constituir el grupo de trabajo de recursos humanos, en los que nos hemos planteado una serie de retos de mejora de los recursos humanos. Y aquí es donde me gustaría conocer vuestra visión, porque hay un debate entre si debe ser una formación de posgrado la que se haga para capacitar a los profesionales en el ejercicio de la salud pública, si debe ser una formación sanitaria especializada modelo MIR, si en el caso del MIR o del EIR es suficiente con la formación de la especialidad que ya existe de medicina preventiva y salud pública y de la enfermería de familia y comunitaria, o si hay que extraer una especialidad independiente que se llamará salud pública, si hay que ofrecer a los veterinarios una formación sanitaria especializada en salud pública o si hay que hacer un itinerario formativo de posgrado al que puedan acceder profesiones sanitarias y no sanitarias. ¿Quién quiere empezar? Porque quiero escucharos a los tres. Sí que hay que ofrecer a los veterinarios el acceso. Formación sanitaria especializada. Formación especializada, tanto a la especializada en las
la que es tan general como la microbiología, radiodiagnóstico, etcétera, para la que tenemos currículum más que suficiente, imagínate inmunología, microbiología, como para la de medicina preventiva y salud pública, que la propia ley, el propio legislador, que ya pues, siendo consciente de que eso había que abrirlo, dice, en un plazo de tiempo breve, no sé cuántos años daba, pero ya han pasado con diferencia, dice, lo abriremos al resto de profesiones sanitarias, boticarios, veterinarios, etcétera, pero no están abiertas y queremos también tener acceso a las multidisciplinares, que no tenemos derecho. Ahora mismo los veterinarios, que lo sepa la gente, no tenemos derecho al acceso a esa formación especialidad, una cosa que parece sorprendente, que sorprende normalmente cuando yo digo estas cosas entre otros compañeros, entre médicos y farmacéuticos fundamentalmente, pero que es así. Por lo tanto, sí que queremos el acceso de posgrado y Deberíamos quizá, por tanto, dividir la especialidad de medicina preventiva y salud pública en medicina preventiva y salud pública. Perdóname, creo que te... No, fíjate, lo que debemos hacer es, lo hablaba el otro día que está Fernando ahí, lo hablábamos el otro día y lo hablo en muchos entornos, lo que debemos hacer en la formación pregrado es, y lo entrecomillo, deshospitalizarla. Es decir, la formación pregrado en nuestras facultades de medicina va muy dirigida a la atención hospitalaria. Y sin duda, tanto la medicina familiar y comunitaria como la medicina preventiva de salud pública deben de tener una fuerza mucho más grande en el pregrado para que los chavales conozcan en qué consiste. Bueno, la pandemia lo ha puesto en evidencia, estas acciones que hacemos de One Health una vez más ponen en contexto la importancia del trabajo multidisciplinar. El que no entienda, y vuelvo otra vez, en el año 21, siglo XXII, que la atención al paciente es multidisciplinar, no ha entendido nada. Pero el que no entienda este concepto de One Health en la salud en su generalidad no ha entendido nada. Y esto no está en absoluto reñido con que haya luego unas formaciones de posgrado en las que todos podamos ir de manera multidisciplinar, sin duda, la veterinaria, la ingeniería de montes y ponme cualquier profesión que no esté interdependiente con el medio ambiente y con la salud, que no tiene nada que ver. Yo creo que la especialidad de medicina preventiva y salud pública ha sido de alguna forma, igual que la medicina familiar y comunitaria, no denostada, sino poco informada. Y eso es lo que tenemos que hacer durante el periodo de pregrado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. ¿Necesitáis un itinerario formativo de posgrado o no es una carencia que se perciba? Acabamos de pensar en otras, voy a poner otras que se nos ocurren, matemáticos bioestadísticos, que tienen una participación muy importante, sociólogos tienen una participación muy importante en la salud pública, vosotros, tecnólogos de alimentos, ¿creéis que otras profesiones necesitan un itinerario formativo de posgrado para acercarse a la salud pública o que se pueden acercar sin necesidad de ese itinerario formativo? Bueno, de todas maneras, estamos en un mundo en el cual, dado que vamos a estar en la profesión 45 años, o los jóvenes que estamos formando, pues obviamente tendrá que haber no solo másteres, sino tendrá que haber un reciclaje profesional a lo largo de la vida. Y los americanos en eso han sido siempre muy avanzados a ello. Y por eso tiene el sistema de grado y máster que nosotros nos han impuesto. O sea, hemos asumido, pero no los hemos asumido en esa gran ventaja. Yo creo que hay desarrollo. Vamos a ver. Lo que veo más difícil... no tenía no tengo tiempo de preparármela, pero bueno, es de alguna manera que esa especie de máster potencial pueda servir para los competentes son los sanitarios, eso es así, debe ser, y no hay que ponerse nervioso porque no creo que nadie pretenda poner en duda el sistema que está ya muy consolidado. Pero es cierto que hay otras profesiones coadyuvantes que al final acaban generando un arco y al final falta la piedra angular. Pero obviamente los skills, yo pienso ahora en mi profesión, de lo que necesitamos del mundo sanitario, obviamente para optimizar el estado, o sea, para definitivamente saber, sí, hay indicios de que es mejor, sí, pero ¿haciendo qué? Eso obviamente, yo creo que son formaciones tipo máster diferenciadas, coordinadas pero diferenciadas. Porque lo que de alguna manera las ciencias sanitarias requerirían es esos aspectos ambientales, reforzarlos, y nosotros entender cuáles son lo que nuestros clientes están pidiéndonos para implementarlo, porque obviamente lo vamos a saber implementar en cuanto nos podamos aclarar cuáles son los factores clave, prefieren coníferas, frondosas, bosques densos, bueno, y lo que se pueda, claro, que no podemos tener aquí secuelas como en California. Otra cuestión es que quizás para este tipo de cosas, y pensando en
que el fin, yo acabo de cumplir 60 y por lo tanto pues empiezas a pensar, ¿no?, del paso de la vida súper intensa a la jubilación, está siendo demasiado abrupto. No estamos aprovechando la seniority que tiene la gente de cierta edad. Y cuando has visto a médicos, porque he tratado más médicos que veterinarios, de estos que tenían 70, 80 años, una experiencia impresionante, y que de repente los desconectas y se van a sacar al perro por ahí. Pero yo creo que a este tipo de temas, precisamente esa visión de conjunto, en la última fase profesional, esa de irse desconectando, pero pueden ser mucho más interesantes que gente muy joven. Porque realmente es una cuestión de conjunto. O sea, aquello que creo que era Sócrates, ¿no? Y dice, bueno, ¿dónde vives y tienes lo que tienes, ¿no? Porque tienes que pensar en muchos de esos elementos, no solo el último aparato que acaba de salir y el último sistema informático, sino realmente esa visión. Y quizás pues eso sea una oportunidad para que a los agrónomos, que también están sometiendo sobre todo muchos alimentos, que también es otra profesión contribuyente, es decir, a los otros que contribuyen, pues poder sacar realmente los elementos operativos para que generemos ese entorno mucho mejor para la salud, pero sin dar palos de ciego como en este momento estamos haciendo. Sí, es bueno, pero ¿cómo? Muchas gracias. Y perdonad porque, bueno, creo que ha quedado de manifiesto que no habíamos pactado las preguntas. No. Y lamento haberos puesto en este brete. No sé si hay alguien en el público que quiera preguntarle algo a los ponentes. Tenemos dos preguntas en el streaming. Una es cuánto presupuesto va a poner la Junta, que entiendo que es para mí, aunque no he sido ponente de esta mesa. Y lo único que puedo decir es que los presupuestos de la Dirección General se publicarán a finales de año y toda la Dirección General de Salud Pública trabaja con un enfoque One Health. Por tanto, ahí tienen el presupuesto, al menos que de manera directa va a poner la Junta. Para hacer un estudio de contabilidad analítica de impacto indirecto, pues tendremos que esperar a tener todo este enfoque One Health que se ha introducido de manera estratégica en esta legislatura completamente implementado. Y luego otra pregunta del chat era ¿cuándo se va a dar acceso al BIR? Precisamente en relación con la primera pregunta del debate. Esto, yo la información que tengo, no sé si tú, Luis Alberto, tienes más, es que el Real Decreto de Troncalidad, que se llamó, se paralizó precisamente porque no se había dado esta cabida a los veterinarios en la formación sanitaria especializada, y se está trabajando en un nuevo Real Decreto de formación sanitaria especializada, pero que, si no tengo mal entendido, no profundiza tanto como para… va a dejar, creo que normativamente, a expensas de órdenes el que se regule. No sé si tú tienes más información. El día 6 de julio tengo más información. Vale. Hasta aquí podemos leer, entonces. No, vamos, yo sé que se está trabajando en este sentido porque es una necesidad, no. es algo evidente que es una necesidad. Vale, pues no sé si hay alguna intervención más aquí o en el streaming, que seguimos teniendo, aunque aquí estamos unos poquitos, tenemos online más gente, parece que no. Bueno, pues muchas gracias a todos y damos paso a la siguiente mesa. Gracias.